Bien, Iglesia, vamos a compartir la aplicación de la enseñanza del día domingo recién pasado. Como recordarán quienes estuvieron participando, vimos el Salmo 23. Salmo 23, un salmo muy, muy conocido. Y comenzamos en el verso 1 del Salmo con esta expresión tan clara, ¿no? El Señor es mi pastor. Yo meditaba hoy día y si ustedes lo notan, dice en tiempo presente, ¿no? El Señor es mi pastor. No dice que fue ni que será, sino que en tiempo presente el Señor es nuestro pastor. Y, y eso es así, ¿no? La vida de fe, nuestra relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, siempre debe estar en el presente. Eh, de poco sirve decir lo que yo hice por el Señor en el pasado, lo que yo viví con el Señor en el pasado, o lo que espero hacer en el futuro. Tenemos que concentrarnos, iglesia, en el presente, de que Él sea nuestro pastor hoy. No de lo que pudo haber hecho en el pasado, que damos gloria al Señor por eso, obviamente, ni lo que podría ser potencialmente en el futuro, sino que en el hoy, en el presente. Y tiene mucha relación también con lo que el propio Salmo expresa de manera posterior. Eh, no sé si alguien me quiere ayudar aquí y de los que estuvieron escuchando, oyendo el sermón, o a lo mejor en el YouTube, no lo sé. ¿Qué aspectos llaman la atención o le han llamado la atención a algunos de ustedes respecto del oficio del pastor, de la tarea del pastor? No sé si alguien quiere, por favor, participar y decir, a mí me llamó la atención esto, el cuidado, no sé, la mantención. Si alguien quiere participar, solo abra su micrófono y nos comenta respecto de la función del pastor como tal. ¿Qué les llama la atención? Según lo que hemos visto ya el día domingo. Bueno, pastor, el pastor de por sí es un guía que dirige Ujú, y que, y que dirige hacia un lugar seguro, como lo que podemos ver acá un pastor. ujú, Y nosotros como ovejas, ¿cierto? Somos, en este caso, reconociendo que acá está siendo el tema de la oveja como animal, pero en este caso somos nosotros que necesitamos de esa guía. O sea, no estamos exentos de eso. Y eso es lo que el pastor está aquí en nuestro Señor Jesucristo. ujú. Eso es lo- Gracias. Entonces nuestro hermano Juan Carlos enfatiza eh, el asunto o el aspecto de que el pastor es guiador, ¿sí? El pastor es guiador. Es claro que nosotros, el Señor también nos guía a nosotros, somos ovejas de su prado. La hermana Delia también quiere participar. Escuchamos. Delia, si quieres, solo abre tu micrófono si quieres agregar algo. Y ahí, sí, Sí, te escuchamos. bendiciones. Bueno, a mí lo que, como usted bien dice, un salmo muy conocido, pero a mí lo que la predica del domingo, bueno, hay cosas que uno como que tiene presente, pero como que el Señor remarcaba esa parte donde dice que Él va a estar en toda circunstancia, porque si bien esas ovejas van a estar en pastos ciertos delicados, pero también en valle de sombra. Mm, Entonces, lo que me bendecía es también de que la fidelidad de ese pastor, mm, porque cuando estamos en delicados pastos pareciera todo como cierto en calma, pero el mm, valle de sombra es también como para nosotros un poco desesperante, pero la palabra me recordaba la fidelidad del Señor. mm. Entonces, esa es la parte que quería compartir. Amén. Gracias, Delia. Toda la razón, ¿cierto? De hecho, para nosotros como creyentes, caminar en la fe cuando la situación está más o menos estable, ¿no? Generalmente nunca estamos en estabilidad 100%, pero digamos más o menos estable, sin grandes sobresaltos. Ahí como que bien, caminamos bien, agradecidos y eso. Pero cuando las cosas se ponen mal, cuando las cosas se ponen oscuras, cuando nos azota la enfermedad, la escasez, la cesantía, la incertidumbre, cuando tenemos problemas de salud,
ahí también el Señor está. Y como muy bien decía Delia, ahí se refleja en eso que viene posteriormente, ¿no? El valle de sombra de muerte, el pastoreo que el Señor ejerce a nuestro favor es en toda situación, en cualquier situación. Y eso también debe proveernos a nosotros tranquilidad y paz, aún en las peores situaciones y circunstancias que nos pudiese tocar enfrentar. Recuerden que ese era un poco el asunto de compartir esta certeza, ¿no? Del carácter del Señor como nuestro pastor. Este año que estamos comenzando de manera, digamos, oficial, entre comillas, tener esto siempre presente, hermano. Esto siempre presente, tenerlo siempre en cuenta. Em, si el Señor, si el Señor es nuestro pastor, y de eso nosotros, como yo les decía al comienzo, eso se vive en tiempo presente, tenemos que estar seguros de que nada nos faltará. ¿Alguien se acuerda de esa palabra, nada me faltará? Tenía una particularidad, es más bien decir, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Otra vez, es en tiempo presente. Dado que Él es nuestro pastor, en una relación presente, es claro que nada nos va a faltar. Y ese faltar, o eso que nada, o ese nada nos faltará, no es según nuestra percepción de las necesidades que tenemos, sino es en la percepción absoluta y perfecta que Dios tiene de lo que nosotros necesitamos. Y eso también es muy importante entenderlo. Yo subí hoy día una frase a mi Facebook pensando un poco en esto, y es que nosotros tenemos que aprender a discernir nuestras reales necesidades de lo que nosotros queremos. No necesariamente lo que nosotros queremos es igual a nuestras reales necesidades. Y cuando nosotros de manera tosuda, como ovejas un poco porfiadas, queremos aún lo que nosotros queremos, lo seguro lo que va a pasar en esa situación, cuando yo insisto en obtener lo que yo creo que quiero o lo que yo quiero de manera porfiada, eso me va a llevar a un quebranto, eso me va a pasar la cuenta. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer de manera práctica, amados hermanos, y es identificar, pedirle al Señor que nos ayude a identificar de verdad cuáles son nuestras reales necesidades y no nuestros caprichos, ¿no? Creo que esa palabra lo grafica un poco mejor. Una buena pregunta para nosotros de cara a este año 2026. ¿Cuáles son mis reales necesidades? Y aquí parece apuntar a cuestiones de mantención, a cuestiones de la vida diaria. ¿Por qué lo digo? Porque la figura que sigue es precisamente la figura de los lugares de verdes pastos donde nos hace descansar. Como que ahí el salmo se amplía en este concepto, porque el pasto y el agua son digamos, los elementos básicos que permiten que las ovejas se mantengan. Ahora yo les decía el domingo que son verdes pastos, donde el buen pastor hace descansar y también nos guía junto a aguas de reposo, ¿no? Junto a aguas que son de fácil acceso, ¿sí? No son como las aguas a veces de los ríos que puede haber mucha torrente y le puede dificultar a la oveja beber de esa agua. No son aguas de reposo, son aguas donde es de fácil acceso. Y esas dos cosas apuntan de manera precisa a esa mantención que nosotros necesitamos, ¿sí? Y que debemos tener siempre en cuenta que es Dios quien ha prometido que estén cubiertas, pero otra vez, ¿no? Habla de pastos y habla de agua. Para nosotros, como yo les decía ahí en Mateo capítulo 6, es nuestra comida, nuestra bebida, nuestro vestido. Tiene que ver con eso. Y no muchas veces con lo que el marketing nos vende, ¿sí? El marketing nos tiene que decir que nosotros tenemos que tener determinada casa, con determinadas habitaciones, determinado auto, para los que tienen auto, para los que quieren comprarse un auto. Hay personas que tienen la costumbre de cambiar su auto cada 3 años, cuando muchas veces un auto no requiere ser cambiado cada 3 años, no necesariamente. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver con, otra vez, lo que realmente necesitamos, sino con lo que estamos queriendo. Y ahí de paso, ¿no? También muestra cómo nosotros estamos administrando los recursos. Un tema que me parece, nosotros vimos hace algunos domingos atrás, la administración fiel de nuestros recursos.
Pero el Salmo sigue, ¿no? Y Dios ha prometido en esta figura del pastor, en esta metáfora, no solo satisfacer nuestras necesidades físicas, digamos y enfaticemos eso, nuestras reales necesidades físicas, sino que en Cristo también recibimos salud, y más que salud, recibimos vida espiritual, ¿no? El verso 3 dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Las terapias, ¿no? Pueden ayudar a las personas, ayudar a reformar conductas muchas veces. Sin embargo, el único que puede cambiar el corazón, el único que puede restaurar de manera absoluta el corazón del hombre es Dios. El único que puede lidiar con el origen de todos nuestros problemas es Dios y lo ha hecho a través de Jesucristo. Recuerden que nuestros problemas derivan, ¿no? del pecado. La mayoría de nosotros llegamos quebrados en algún aspecto de nuestra vida, porque el pecado lo hizo evidente, ¿sí? Matrimonios rotos, economía rota, búsqueda de identidad, todo eso tiene que ver con la manifestación del pecado. El pecado nos quiebra, por así decirlo. El pecado se manifiesta de alguna forma en cada uno de nosotros. Y el único que es capaz de lidiar con eso de manera efectiva, de manera real, digámoslo, y no solo para esta vida, sino también para la próxima, es Dios a través de Cristo. ¿Cómo? A través de la obra de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección ponen punto final al problema del pecado del hombre. En esta vida seguimos lidiando nosotros con ese remanente de pecado, pero ya estamos delante de Dios justificados. Estamos justificados. Dios ya no cuenta ese pecado, lo ve perdonado. Ahora nosotros estamos, tal como dice el texto, dispuestos, ¿no? Cuando Dios restaura nuestra alma, cuando Él resuelve esto a través de Cristo, dice que me guía por senderos de justicia. Nosotros, naturalmente, el hombre natural no puede andar por senderos de justicia. La única forma que andemos por senderos de justicia es estando en Cristo, estando en Cristo, estando en la fe. Nuestras obras, dice el profeta, no son como trapos de inmundicia, las obras humanas por sí solas. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando recibimos vida espiritual, cuando somos sujetos del Nuevo Testamento, perdón, del nuevo nacimiento, entonces sí podemos andar por senderos de justicia por amor de su nombre, por amor de su nombre. Ahora, nuestra alma recreada eh, está dispuesta y capacitada para vivir para Dios, para vivir y para manifestar obras justas. Eh, y bueno, aquí otra vez recordar esto, ¿no? Quien nos creó es el que está capacitado para restaurarnos. Y no importa cuán profundas sean nuestras heridas, no importa cuán duro o difícil haya sido tal vez tu niñez, tu adolescencia o alguna etapa de tu vida. Dice el texto que Él restaura nuestra alma. Y ahí el énfasis obviamente está hablando de nuestra vida interior. En Cristo, amados hermanos, iglesia, tenemos este gran regalo que es una restauración. Am, y ahora, con esta alma restaurada, podemos entonces obedecerle. Verso 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Abro de nuevo una pregunta. ¿Por qué Dios nos hace pasar a nosotros, sus hijos, por lugares de sombra de muerte? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos hace pasar por lugares de sombra de muerte, por procesos, por etapas difíciles? Por favor, abro la participación. Solo abra su micrófono y comente. Para fortalecernos, pastor, Para fortalecernos. bueno, Amén. nuestra fe principalmente, o sea, nada finalmente es casualidad. Yo creo que cada vivencia, cada etapa difícil que uno pasa,
también uno aprende a agradecer y estar firme cada día más en su fe. Creo que eso nos ayuda finalmente a fortalecernos y tener claro también al Dios que servimos, que no siempre es cuando está todo bien. Hay momentos muy difíciles en la vida que uno tiene que pasar en distintas etapas y bueno, hay que seguir perseverando. Y claramente Dios va formando nuestro carácter también. Mm. Eso. Amén. Gracias, Carola. Gracias, Caro. ¿Alguien más para fortalecer? Muy bien decía la Caro, ¿no? Me parece que el pastor Núñez tiene una frase por ahí que dice que las dificultades, los problemas son el gimnasio de Dios, el gimnasio para fortalecer nuestro hombre interior. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Por qué Dios nos hace pasar a nosotros los creyentes por valles de sombra de muerte? ¿Por qué Él lo permite? Pastor, yo creo que también para añadir sería para depender y confiar más en Él. Saber depender por completo del Señor. Pero bueno, el mismo Satanás lo confrontaba a él cuando le decía lo de Job. Ah, si cualquiera te sirve, o sea, si siempre lo tienes en las buenas, no le pasa nada, quítale todo eso para que veas cómo Ujú. va de una vez a renegar. Entonces, en ese sentido, igual es como para entender que todo lo que tenemos viene de Dios y dependemos 100% de Él. Amén. Entonces, eso también nos ayuda a mantenernos enfocados, de que no somos o lo que tenemos por nuestra cuenta. Amén. Podríamos decir ahí en las palabras de Joseli para mantener la valoración correcta, ¿no? La valoración correcta de las cosas que a veces nosotros humanamente perdemos como ese equilibrio, ¿no? Y entender que al final de cuentas, hermanos, nuestra mayor riqueza no está en este mundo. Nuestra mayor riqueza está en Dios, en la obra de su Hijo Jesucristo. Y eso también lo enseñan, como muy bien dice el Joseli, también lo enseña el Valle de Sombra de Muerte. No sé si alguien quiere añadir algo más o tal vez una experiencia cortita, a lo mejor que pueda ilustrar con algo que le pasó. Creo que también podría servir. Dejo el micrófono abierto si alguien quiere, si no, continuamos. Continuamos entonces. Agradezco a los que están participando. A ver si logramos entrar en esta dinámica, porque esa es un poquito la idea, hermano. Que lo hagamos más aplicativo, que compartamos. Entonces yo voy a ir dejando preguntas un poquito abiertas para que participen. Así, participaciones cortitas, de dos, tres frases, y podemos participar todos y nos enriquecemos todos. Así que gracias por los que ya están participando. Y animo al resto también que lo puedan hacer. Eh, Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es decir, las ovejas de Cristo, ¿no? Tenemos que abrigar esta convicción, la convicción de que el Señor está con nosotros. Si tú hoy día estás pasando por el valle de sombra de muerte, tienes que no solo aprender y repetir esto, sino que pedirle al Señor que lo grabe a fuego en tu propio corazón, en tu propia mente. Las ovejas del Señor no tememos mal alguno. Imaginen lo amplio de esa frase, hermanos. Mal alguno, o sea, ahí está diciendo que cualquier tipo de mal no lo vamos a temer. Cualquier tipo de mal, imagínate. Enfermedades, distintos tipos de problemas que enfrentamos cotidianos, familiares, eh, todo lo que para nosotros es muchas veces imposible de resolver, yo creo que está allí. Mal, cualquier tipo de mal. Pero dice que no lo vamos a temer. No lo vamos a temer, ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y esa es una convicción que en la medida que nosotros estamos en la fe, debiésemos pedirle al Señor que nos la fortalezca cada día más. Cada día más. En la medida que esa convicción se arraiga en nuestros corazones, que somos ovejas de Cristo. Entonces, imagínate, no vamos a temer ningún tipo de mal, ningún tipo de mal. Mi hermano Sergio está levantando la mano, ¿quiere participar, hermano? Abre nomás tu Para pasar micrófono. soy yo, la Katy. Díganos, Katy, Está aquí conmigo, pero yo voy a hablar. te escuchamos. Sí, respecto a eso, me acordaba al tiro de cuando le pasó esto al joven de que tenía estómago, la apnea que no sabíamos qué pasaba. Uno, si bien está consciente siempre del Señor día a día,
pero cuesta mucho de repente en esas situaciones como tan, a veces como extremas, Ujú, donde uno ve como casi que la vida así al borde, digamos, de perderla. Eh, Como confiar en el Señor, así depender efectivamente. Me acuerdo que en esa oportunidad, eh, bueno, por supuesto, en nuestro corazón estaba el Señor y nosotros pidiendo que se hiciera su voluntad, pero automáticamente también lo primero, antes de eso incluso, eh, buscamos en muchos lugares ayuda como al tiro. mm, En vez de quizá ir al Señor primero, en oración, en dependencia, no en esa oración pasajera, sino que una oración realmente que demuestre esa dependencia. Y es difícil a veces en esas situaciones y después cuando caímos en cuenta, y ahí fue como que el Señor, no sé, no, de alguna forma nos mostró que cómo uno reacciona, pues, y nos entristecimos porque llegamos a la conclusión, buscamos en todos lados, mm, pero menos en el Señor primero. Entonces fue como, de verdad fue como algo que el Señor quizás nos enseñó en ese minuto y que hoy igual lo tenemos más presente porque después de todo lo que pasó, bueno, el Señor hizo su voluntad y gracias a Dios ahora está todo bien, pero también puede ser hay momentos que quizás no salga todo bien, mm. pero eso nos pasó en su minuto. Amén. Amén, gracias por compartir esa experiencia práctica que probablemente nos representa a muchos, ¿no? O a la mayoría, o quizás a todos los que estamos acá. Cuando estamos en situaciones al límite, lo primero que queremos hacer, naturalmente, es resolver, de alguna manera resolver, antes de recurrir a Dios en oración. Y eso es muy importante, eh, también inculcárselo a nuestros hijos. Me acuerdo que nosotros cuando hemos tenido situaciones de ese tipo, eh, también obviamente uno quiere resolver, salir de la urgencia, pero yo siempre trato de aquietar mi mente y también de ahí con los niños orar. Cuando incluso han habido hermanos que han estado en situaciones difíciles, también he llamado a la familia y tratar de orar. Una oración, aunque sea simple, porque eso también va transmitiendo a nuestros hijos a quién tenemos que recurrir, en quién tenemos que confiar, aún en las situaciones más al límite. Así que muchas gracias también, Katy, por ese testimonio. Em, Esa convicción de que el Señor está con nosotros, aunque estemos en los peores escenarios, debe ir creciendo, debe ir desarrollándose. Y bueno, yo creo que bien, hermanos, por una fe que va creciendo, pero también Dios utiliza asuntos extraordinarios, sobrenaturales, opera en nuestro corazón a nivel de las convicciones, pero también lo hace de manera ordinaria. Y de manera ordinaria me refiero, lo hace a través de la vida de la iglesia, ¿sí? La vida de la iglesia. Dios también puede fortalecernos a través de otros creyentes y de otros hermanos en la fe. Entonces, ahí es necesario que nosotros eh, nos abramos, ¿no? a recibir también esa fortaleza. Recordemos que la iglesia, nosotros, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene funciones, tiene dones. Y una de las cosas que dice muy claro Corintios, ¿no? Capítulo 2 y 13 es precisamente esto de la edificación mutua. A mí siempre me impacta ese texto que dice, de manera que cuando uno se goza, todos se gozan con él, y cuando uno llora, todos lloran con él. O sea, para llegar a esa meta como iglesia local, tiene que haber, tenemos que involucrarnos. Podríamos decir que cuando alguien llora, es porque está es porque está en el valle de sombra de muerte, ¿o no? Cuando alguien llora, cuando alguien sufre. Y ese texto nos está diciendo que nosotros tenemos que sufrir con él. Y ahí tenemos varios problemas, o dos al menos, que puedo identificar de manera rápida. Uno es que el que está sufriendo no lo comunica, no lo hace saber, ¿sí? Y el otro problema es que quienes estamos alrededor tampoco accedemos a ese que está sufriendo, a veces por temor, a veces por vergüenza. Entonces, esas paredes que se levantan tenemos que pedirle al Señor que las podamos romper, hermano. Tanto el que sufre, hacerse susceptible, y los que estamos rodeando, poder hacernos presentes. A veces también Dios coloca
ciertas impresiones en el corazón. Algo así, o te acuerdas de algún hermano, y eso muchas veces no es simple coincidencia, sino que Dios te coloca un hermano y escríbele, llámalo o llámala, porque quizás en ese preciso momento Dios puso ese pensamiento en tu corazón para fortalecer a alguien que está justamente aquí, en el valle de sombra de muerte. Entonces, esas dos maneras yo veo, ¿no? Bíblicamente creo que se sostienen. Dios opera fortaleciendo nuestra convicción también a través de conocerle más, de la oración, de la palabra, pero también de manera ordinaria en la convivencia, en la convivencia. El pastor también tiene herramientas, ¿no? Lo decíamos el día domingo. Tiene una vara, tiene un callado, no para castigar, sino para infundir aliento. Recordemos que la vara era un tipo de mazo para defender a las ovejas de los enemigos y de los animales salvajes, de los salteadores, los que quieren robar ovejas. El pastor tiene una herramienta, digamos, ofensiva. Y también tiene este callado. Callado en este caso era un bastón largo que se usaba para sostén, apoyo, y también otro autor dice que se ocupa para contar y para guiar o rescatar ovejas. El callado tenía como una curva, no sé si lo han visto en alguna figura de pastor. Entonces con esa curva que tiene el callado, el pastor era capaz de, si la oveja se quería arrancar, de atraerla hacia él, con por lo menos un metro y medio o más, me imagino que podía medir un callado. Em, y estos son los medios que Dios tiene, ¿no? Que Dios tiene. Y pensamos en esto, ¿no? Si Dios necesita una vara para contrarrestar enemigos o animales salvajes, el pastor, eh, entonces hay un ataque espiritual. ¿Se dan cuenta? Hay un ataque espiritual del cual no nos defendemos por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos defiende. Y esa defensa se desplegó en Cristo. Eso es hermoso al nosotros tener el Salmo y tener la revelación en Cristo. ¿Se dan cuenta que todo lo filtramos a través de Cristo? Entonces este ataque espiritual del cual somos susceptibles eh, se resuelve en la cruz del Calvario también. Y, y también recibimos esa garantía de que Dios nos va a estar defendiendo de cualquier tipo de enemigo espiritual que nosotros podamos enfrentar. Y también ese callado, ¿no? Que Dios va a utilizar para cuando nos extraviamos, cuando nos perdemos, cuando seguimos a veces nuestro propio pensamiento o nuestra propia forma de solucionar las cosas y empezamos de manera sutil, hermano, a apartarnos. Eh, Al menos en lo que yo he visto, hermano, nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana. Nadie un día amanece y decir, yo no quiero ir más a la iglesia, no quiero ser más cristiano. Eso siempre va a ser gradual. Y bueno, Dios tiene herramientas, también utilizando el mismo concepto de antes, herramientas ordinarias y también extraordinarias para aplicar tanto la vara como el callado. Entonces, Dios nos quiere conducir, Dios nos quiere atraer a Él, Dios nos quiere defender y nosotros no tenemos que luchar en contra de eso, ¿sí? Sino que por el contrario, tenemos que ser como ovejas bien portadas, ¿no? Luego, desde el verso 5 viene esta idea, ¿no? Que también yo la veo cumplida perfectamente en Cristo. Verso 5: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios en Cristo nos sienta a su mesa. Y esto para mí habla de dignidad. Nosotros no éramos dignos, no éramos dignos, pero la muerte y la obra del Señor Jesucristo nos dignificó. Hermanos, nos dignificó de una vez y para siempre, de una vez y para siempre. Eh, Lidiamos y a veces pecamos, no a veces, casi siempre pecamos. Claro que a lo mejor no caemos en pecados groseros, pero nuestros pensamientos, hermano, divagan hacia el pecado muchas veces. Y nosotros tenemos que entender que la obra de Cristo, ¿no? Nos dignificó de una vez y para siempre. Nos dignificó y nos preparó también para andar como Dios quiere que nosotros andemos.
Entonces, cuando pecamos, tenemos que recordarnos esto, recordarnos el Evangelio y, y arrepentirnos, confesar y arrepentirnos, porque ya tenemos una posición de hijos en Cristo. Eso no permitamos que un pecado no confesado nos hunda o nos detenga o nos quiera apartar del redil porque no nos sentimos dignos. Ya estamos sentados. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mí. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es un lugar privilegiado que cada creyente ya tiene de manera plena en Jesucristo. Que si tú estás en Cristo, ya lo tienes, ya es tuyo. No, no es algo por lo que tú tengas que luchar, no es algo que tú te tengas que ganar. Es algo que Dios hizo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto es aquí. Esto es en nuestra experiencia terrenal. Eh, y Dios, con distintos matices, hermanos, con distintas presentaciones, podríamos decir, va a hacer que el bien y su misericordia se manifiesten en esta vida. Y aún en los escenarios difíciles, vamos a ver el bien y la misericordia del Señor, teniendo en mente a Cristo. Si nosotros miramos todo lo que nos pasa, todas las situaciones que vivimos y tenemos siempre presente a Cristo, siempre presente a su Evangelio, no vamos a poder dejar de ver el bien y la misericordia del Señor en nuestra vida. El bien y la misericordia, recuerden, me seguirán con la misma idea que un cazador siga a su presa hasta alcanzarla. Pero ahora no es un cazador, sino que es el bien y la misericordia de Dios que se han hecho manifiestos a través de Cristo, van a estar a tu favor, escúchame bien, van a estar a tu favor, hermano, hermana, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, porque eso se desplegó, se manifestó en Jesucristo, en Jesucristo. Y hoy día ya nosotros no vemos cosas accidentales, nosotros no creemos en la buena suerte. En cada cosa que nos pasa, vemos el bien y la misericordia del Señor manifiesta, manifiesta. Y no es por una temporada, sino que dice, me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Luego se aparta de esta idea de lo terrenal y dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí la experiencia es mixta, ¿sí? La experiencia es de gozo y también muchas veces de dolor, de gozo y de dolor, de, de momentos de victoria y también de momentos de derrota. Esa es la experiencia humana, esa es la experiencia cristiana humana, eso es de esa manera. Pero en la eternidad ya no va a ser derrota, en la eternidad ya no vamos a tropezar, en la eternidad ya no va a haber dolor, sino que va a ser toda una experiencia plena, plena. Y en la casa del Señor moraré por largos días, y es algo que también nosotros tenemos que meditar más, en la experiencia plena que nos espera cuando estemos eternamente con Dios. Em, y bueno, este es un bello salmo, hermanos. Yo les recuerdo que em, yo lo quise compartir precisamente por eso, que creo que es un buen recordatorio para nuestro corazón, para nuestra alma, em, enfrentando este año 2026. Va a haber dificultades, van a haber pruebas, muchos de nosotros vamos a estar sometidos a distintas situaciones, em, pero no tenemos que olvidar esta realidad. Esta es una realidad espiritual. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor y debemos anclarnos y tomar esta verdad con toda convicción. Frente a los desafíos conocidos, frente a frente a esas dificultades económicas que a lo mejor está enfrentando, pero también frente a las cosas que no sabemos, que van a venir de imprevisto. Pero el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas y tal vez como aplicación extra, ¿no? El buen pastor también nos quiere utilizar a nosotros, a ti y a mí, muchas veces eh, de manera humana, ¿no?
manifestar su favor para tu hermano en la fe. ¿Sí? Dios lo hace extraordinariamente, no tengo duda. Yo no somos quienes nosotros para limitar cómo Dios obra. ¿Sí? Dios que si quiere obrar de manera sobrenatural y milagrosa, Dios lo va a hacer. Pero también tenemos una responsabilidad nosotros de desplegar también esto. Y eso tiene que ver con la vida de iglesia. Así que espero que sea un buen aliciente y espero que también esta lectura un poco más práctica de la enseñanza del domingo sea útil, hermanos, para cada uno de nosotros. Los que hoy están enfrentando dificultades, los que hoy están enfrentando enfermedades, accidentes, ¿no? Como el caso, yo decía el domingo de Carlos que está acá. eh, los que estuviesen enfrentando ese tipo de situaciones, tengan claro esto. El Señor es tu pastor, el Señor te va a sostener, te va a cuidar, y aunque las cosas muchas veces no resultan como nosotros esperamos, Él sigue siendo nuestro buen pastor. Y, y Él obra conforme a su santa voluntad, es un Dios todo sabio, Él tiene sabiduría plena y, y Él sabe, ¿no?, por qué hace las cosas y cómo las hace. Así que lo que nos queda es descansar en Él. Amén. Vamos a orar y a dar gracias por esta enseñanza. Padre, te bendecimos esta noche por poder compartir este hermoso salmo, por poder recordarlo. Y te ruego, Señor, por aquellos hermanos que están conectados en esta hora y están tal vez enfrentando tiempos de dificultad. Están a lo mejor en ese valle de oscuridad, Señor. Te ruego que tú puedas fortalecerles y que esta palabra sea una verdadera lumbrera en la oscuridad, Señor, que ellos puedan descansar plenamente en ti. Y también nosotros como iglesia podamos comprometernos, Señor, de alguna forma hacer eco de la labor del pastor de manera activa, Señor, en el cuidado de tu iglesia. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.